Vamos ya con nuestro siguiente invitado, el doctor Gustavo Ich, asesor político, catedrático universitario, una larga experiencia comunicacional. Quiero darle la cordial bienvenida. El RTU Televisión se ha planteado un reto importante en la comunicación nacional y latinoamericana. Implementa un programa, El Búnker, del que usted es partícipe y donde se van a conocer el pensamiento político, cómo está actuando a nivel de Latinoamérica el sector político en todos los niveles. Bienvenido, doctor. ¿Qué le parece esta iniciativa? Y qué grato para el Ecuador usted esté dentro de esta programación como invitado especial. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, sí, es una iniciativa muy importante en tiempos en los que queda muy clara la importancia de la comunicación y de la política en el desarrollo de toda la gestión administrativa que corresponde a las personas que son electas a través del voto popular, y también en aquellos casos en los que debido a circunstancias distintas los regímenes que administran los estados no cuentan con ese respaldo, no cuentan con ese nivel de legitimidad. La producción del programa es una producción que ha sido realizada contando con los más altos estándares de calidad a nivel mundial, a nivel internacional, y en esta constan o participan consultores políticos, académicos, expresidentes, funcionarios en pleno ejercicio de sus cargos, expertos en todas aquellas ramas que tienen que ver con el ejercicio de la comunicación política, desde la publicidad, el marketing, hasta otras como el diseño de estrategias, la comunicación en campaña, la comunicación en gobierno, manejo de crisis. Es realmente una enciclopedia en vivo, la que va a ser transmitida gracias al esfuerzo, a la iniciativa de RTU, que en conjunto con la Cumbre Mundial de Comunicación Política plantean esta nueva iniciativa que entiendo desde octubre estará al aire por RTU precisamente. En efecto, esto es grato pues comunicarlos a los televidentes en el país. Entrando ya en materia, doctor, y hablando de política, ¿cuáles son los aspectos que al interior del gobierno, en el momento actual, están flaqueando en el aspecto político? Hay comunicadores, hay comunicación no muy clara. Las actividades que dentro se van desarrollando son las acertadas políticamente. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Bueno, ocurre que no termina el proceso de transición del anterior régimen, que duró 10 años, al actual. En el primer año es evidente que el actual gobierno trabajó con mucha más importancia, digamos, el sector, el campo de la política, y se dieron actos de mucho efecto comunicacional y social concretos, entre los que más se pueden destacar, ya vemos la convocatoria al referéndum y la conformación del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora bien, esa situación ha variado, el énfasis ha cambiado de orientación y el peso se ha dirigido hacia la economía. Es difícil en un estado, en una situación como la que nos encontramos, un país como el que se llegó a tener una bonanza económica tan grande, admitir que, como dijo el presidente cuando asumió el cargo, la mesa no estaba servida, que por el contrario existe una crisis económica que no se quería reconocer, y gobernar entre la política, las aguas turbulentas de la política y las turbulentas aguas de una economía en crisis es bastante complicado. Ahora, pero dentro de este escenario, los elementos que participan, los actores políticos, económicos y sociales que rodean el régimen, juegan papel importante, siendo elementos que coadyuvaron o colaboraron en el régimen anterior. ¿Cuál es la incidencia en las decisiones actuales para que esto genere credibilidad? El problema precisamente es ese. No hay suficiente credibilidad. El gobierno, a mi modo de ver, no tiene la iniciativa política. El gobierno actúa sobre la base de coyunturas específicas, y uno de sus principales defectos es que no comunica mal, comunica a destiempo, y eso genera niveles de incertidumbre altos, niveles de incertidumbre que se manejaron y que se evidenciaron tanto en el primer año del ejercicio del régimen cuanto en lo que va de este año.
Efectivamente, uno de los elementos que, por ejemplo, llama mucho la atención a la ciudadanía es que un gobierno como el actual conserve todavía operadores o funcionarios muy ligados al gobierno anterior, que el propio presidente ha cuestionado de alguna manera en repetidas ocasiones, y no digamos amplios sectores de la opinión pública. Algunos exfuncionarios que han permanecido alrededor del régimen son removidos de sus cargos o se les pide la renuncia, pero acreditan luego como embajadores o representantes consulares del país. Comunicacionalmente, otro ejemplo, las declaraciones desafortunadas de algunos funcionarios a lo largo de este régimen. Solamente cito dos: la exministra de Electricidad y el exministro del Interior. Son removidos de sus cargos por, insisto, declaraciones desafortunadas. Ahí es cuando uno se pone a pensar, dice, ¿qué pasa con la comunicación del régimen? Hay una estrategia de comunicación. La SECOM les da líneas generales, claves a los funcionarios del gobierno para que comuniquen lo que tienen que decir, el momento en que lo tengan que decir. Pensemos en la crisis en la frontera norte, donde fue un desastre político y comunicacional el manejo del gobierno. Creo que entonces todos estos factores vienen sumando lo que ocurre en la Asamblea adicionalmente, para que en definitiva los números de credibilidad alrededor de la figura del presidente y del gobierno en su conjunto empiecen a bajar, empiecen a moverse, pero en términos negativos para ellos. Ahora, dentro de la dinámica administrativa del régimen, hay los cambios de ministros permanentes, pero el que se va no deja nada establecido de tal manera que el que viene pueda continuar sobre aquella base que ya se edificó y le costaron recursos al Estado ecuatoriano. En este sentido, ¿cuánto afecta estos permanentes cambios en la dinámica administrativa del régimen? Afecta muchísimo, porque es un tema que va más allá de lo administrativo, es un tema que tiene que ver con la generación de confianza en el aparato productivo, en el desarrollo de la economía, que es precisamente el aspecto que no termina de despegar. No se cuentan todavía con cifras que permitan generar niveles de tranquilidad a nivel de la ciudadanía en lo que corresponde a la generación de empleo. Evidentemente, lo que usted señala es un hecho que se está traduciendo en una situación en la que las políticas institucionales en los campos de la producción, en el campo de la economía, insisto, y en políticas sociales inclusive, no logran todavía cuajar. Finalmente, doctor, se anuncia un incremento de el diésel en el sector industrial. Ellos están protestando. ¿Cómo se debe ver esta respuesta de este sector? Creo que hay que sincerar los números y ver si es que efectivamente esa medida va a beneficiar a una reactivación del aparato productivo aquí en el país, y no por el contrario va a generar una recesión que le va a pasar factura en el corto plazo al gobierno y que va a generar el rechazo de la mayoría de ecuatorianos. Yo creo que esos números no han sido sincerados todavía de una manera adecuada. Creo que todavía hay tiempo para que se afinen esos detalles y el gobierno no cometa una equivocación que todos estaríamos lamentando. Gracias al doctor Gustavo Is por sus comentarios. Nosotros nos vamos a un corte, volvemos de seguida. Luis Valaraíso estará con nuestro siguiente invitado.